Pues bienvenidos todos a una nueva charla de RoboTrader. En este caso nos acompaña Lautaro Rodríguez, que se estrena como ponente en RoboTrader y nos va a contar cómo crear estrategias rentables con trading algorítmico. Así que como tiene bastante material, ya él se va a presentar más detenidamente. Os dejo con Lautaro. Bueno, muchísimas gracias Eduardo por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en RoboTrader, que vengo siguiendo hace muchísimo y muchas de las personas que admiro también tuvieron la oportunidad de dar charlas acá. Así que nada, para mí es un honor realmente estar acá y estoy muy agradecido. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta clase. Como dice Eduardo, vamos a ver cómo crear estrategias rentables con trading algorítmico. Tenemos 116 diapositivas, así que vamos a tener para divertirnos. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio. Primero un pequeño disclaimer que las opiniones e información presentados en este seminario tienen un propósito exclusivamente educativo e informativo, es decir, no constituyen asesoramiento financiero ni recomendaciones específicas sobre inversiones, operaciones o productos financieros. ¿Sabes qué? Voy a poner esta parte acá, voy a dejar de compartir eh, acá y acá. Ahí. Ahí se sigue viendo la pantalla, ¿correcto, Eduardo? Por las dudas. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto, genial. Entonces, bueno, para quienes no me conocen, soy Lautaro Rodríguez, fundador de HopTrader y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. Di diferentes charlas en diferentes universidades, como la Universidad Argentina de la Empresa, también, bueno, de donde soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, también en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y también, por último, en UCES, además de dar charlas también en diferentes empresas como la Bitconf, trabajado con empresas como Binance y nada, bueno, de otras empresas que también pueden conocer, como puede ser Rankia y TradingView. Así que bueno, como verán, me gusta mucho dar charlas, así que espero que esta charla les guste mucho también y sobre todo que les sirva, que siempre es el principal objetivo. ¿Cómo empecé? La verdad es que empecé, creo que como todos, sinceramente estaba acá sentado viendo gráficos, intentando entender un poco de qué era esto del trading, cómo es que funcionaba. Veía que había como mucha información y no terminaba de entender cuál es el camino, si es que había un camino correcto. Y bueno, realmente se me resultaba muy difícil poder encontrar una estrategia que realmente sea rentable y robusta, es decir, que me pueda generar beneficios a largo plazo, siempre pensando que había una estrategia mágica, que ya les adelanto, y creo que la mayoría ya sabemos acá que no es así, no es que hay una estrategia que es la mejor del mundo, sino que hay diferentes estrategias, pero bueno, yo estaba en búsqueda de esa estrategia y entender un poco qué es lo que hacía la gente que generaba realmente ingresos con lo que es el trading. Entonces llegué a la siguiente conclusión que aparece acá, que la realidad del trading, y esto no lo digo yo, sino que pueden buscar datos y lo van a ver que efectivamente es así, de diferentes brokers y demás, que el 90% de los traders al final pierde su dinero. Generalmente la métrica es que el 90% lo pierden en los primeros 5 años, en algunos brokers puede variar un poco, pero el promedio nos dan estos números. Pero el 10% genera ganancias a largo plazo. Entonces yo lo que me pregunté es, ok, las probabilidades claramente están en nuestra contra, pero me hice la pregunta de qué es lo que hacen ese 10% de la gente que realmente genera ganancias en el largo plazo, pensando también que este 10%, si bien es la minoría, se estaría llevando de cierta forma el capital del otro 90%. No es exactamente así, hay varios factores, pero ese era mi pensamiento en ese momento. Entonces llegué a la conclusión nuevamente de que lo que hacen en su mayoría, no todos, pero sí la mayoría, es trading algorítmico, que al final no es más que poder cuantificar lo que son las estrategias, que igualmente ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero lo importante acá en este punto es que en su mayoría realizaban esta actividad mediante algoritmos y eso les permitía tener ciertas ventajas que de otra forma no tendrían, que es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Y justamente como a mí me fue muy complejo poder entender, poder ver
y tener un camino claro el cual seguir, que no haya tanta información por todos lados y que esté desorganizado, fundé The Hop Trader, que justamente lo que hacemos es comprimir toda esa información, limpiar todo lo que nos sirve, quedarnos solo con lo que nos sirve y justamente enseñar eso. Enseñamos trading algorítmico totalmente desde cero, para que algo que puede parecer muy complejo, muy complicado, vemos que realmente no es tan difícil como parece, por lo menos en un principio. Entonces, ahora sí, empecemos. Cualquier pregunta, acá Eduardo me lo va a estar leyendo, así que cualquier pregunta lo pueden hacer ahí en los comentarios. Así que, bueno, yo decidí poder segmentar esta clase en diferentes partes, en tres partes específicamente. El título es cómo crear estrategias rentables con trading algorítmico. Pero acá tendríamos que empezar por el principio de qué es el trading algorítmico, que es lo que vamos a ver y la primera parte que vamos a evaluar. Y después vamos a ver cómo crear estrategias y por último que sean rentables. Entonces el temario nos quedaría algo así. ¿Qué es el trading algorítmico? Cómo crear estrategias de trading algorítmico y cómo hacer que sean rentables. Así que empecemos por la primera. ¿Qué es el trading? Yo sé que puede parecer una pregunta muy simple, pero creo que está bueno siempre repasarlo. Al final, el trading consiste en aprovechar las fluctuaciones de los precios para comprar y vender activos con el objetivo de obtener beneficios. Eso es muy resumidamente lo que es el trading. Es la compra y venta de diferentes activos que normalmente se hace manualmente, pero acá vamos a ver una forma diferente de hacerlo, que es justamente con trading algorítmico. Y ahora me podrán preguntar, ¿qué es un algoritmo? Y un algoritmo al final es un conjunto de condiciones que nos dan como resultado una acción determinada. Lo voy a repetir. Es un conjunto de acciones perdón, un conjunto de condiciones o instrucciones que como resultado nos dan una acción determinada. Y por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo que tenemos acá. Imagínense que nosotros queremos programar un algoritmo justamente el cual, cuando se dé la condición de que sea lunes y de que sean las 7 a.m., es decir, las 7 de la mañana, se produzca lo que es una alarma, que sería un sonido más una vibración. Entonces, fíjense que como lo tenemos segmentado acá, sería que con un conjunto de condiciones nos da una acción determinada. Y fíjense que al final nosotros este algoritmo que tenemos acá lo usamos todos los días. Algunos será a las 7 de la mañana, otro será a la 1 de la tarde, pero al final podemos programar diferentes algoritmos. Es decir, bajo un conjunto de condiciones, tener acciones determinadas. Y ahora sí, si nosotros enlazamos este conocimiento que tenemos ahora de qué es el trading y qué es un algoritmo, nos podemos hacer la siguiente pregunta de qué es el trading algorítmico. Y al final, el trading algorítmico consiste en desarrollar un conjunto de condiciones, como dijimos antes, objetivas que nos permitan tomar acción de compra y venta en el mercado. Es decir, en este punto estamos evaluando condiciones que van a tener que ver lógicamente con lo que es el mercado, y la acción va a ser comprar o vender un activo. No va a ser que suene una alarma o similar, sino que vamos a tomar decisiones de compra y venta en el mercado. Y como bien dice acá, utilizando algoritmos para automatizar tanto el análisis como también la ejecución de las operaciones, es decir, evitando la intervención manual que muchas veces nos puede afectar para mal. Y fíjense qué importante, no solamente nos ayuda a analizar lo que son las estrategias, sino que nos ayuda también a ejecutar. Igualmente a todo esto le vamos a hacer un doble clic, pero lo que quiero que se queden en este punto es que nos permite, bajo un conjunto de condiciones, tener una acción determinada. En este punto, las condiciones podrían ser con indicadores, con acciones del precio, es decir, todos datos que nosotros extraemos del mercado y como resultado nos da una compra o una venta. Así que, como yo soy muy fanático de los ejemplos, vamos con otro ejemplo. Imagínense que Bitcoin tiene 3 días alcistas, entonces en base a eso nosotros queremos realizar una compra. Entonces, si nosotros seguimos el mismo ejemplo de antes, lo tendríamos segmentado de esta forma. Tenemos ese conjunto de condiciones y nos da como resultado la acción que sería una compra en este caso. Y fíjense que las condiciones serían que hoy sea un día alcista, que ayer sea un día alcista y que antes de ayer sea un día alcista. Serían, por así decirlo, esas tres condiciones, que sería que Bitcoin tenga 3 días alcistas.
Y después podríamos tener que la acción de venta, que las condiciones para que se dé la acción de venta sea que Bitcoin baje un 5% en un día. Y fíjense entonces que sigue la misma lógica justamente de lo que es un algoritmo. Y acá no estamos diciendo 3 días bajistas, sino que estamos diciendo que baje un 5% o más en un solo día. Es decir, que en 24 horas Bitcoin, el precio de Bitcoin caiga un 5%. Un punto importante a tener en cuenta es que acá estoy poniendo ejemplo a Bitcoin, pero puede ser tranquilamente en el S&P 500, en el eurodólar, en Tesla, en Apple, o sea, en cualquier acción, divisa o materias primas. Es decir, todo lo que vamos a ver a lo largo de la clase realmente lo pueden extrapolar a cualquier activo que ustedes quieran analizar. Yo acá traigo ejemplos de Bitcoin, pero no necesariamente tiene que ser Bitcoin. Entonces, una vez, ahora sí, entendiendo este ejemplo, acá tienen cómo funcionaría de manera gráfica. Es decir, si nosotros vamos a un gráfico y lo visualizamos, veríamos que en este punto de la izquierda se da una condición de compra porque tenemos esos 3 días alcistas. Acá estamos en Bitcoin contra USDT en datos de Binance en gráfico de un día. Entonces, justamente como se dan 3 velas alcistas, se da nuestra condición de compra. Y después podemos ver a la derecha que tenemos una gran vela roja que básicamente, bueno, acá no lo podemos calcular, pero cuando tomé la información, ahí es que había bajado más de un 5% y por eso se nos da lo que es la condición de venta o también dicho de otra forma la condición de cierre de compra. Es decir, a la izquierda nosotros realizamos una compra y a la derecha en el cuadrado, en el rectángulo rojo, mejor dicho, realizamos lo que es el cierre de esa compra. Entonces, una vez entendiendo bien qué es el tren algorítmico con estos ejemplos, podemos preguntarnos, ok, Lauti, ¿cuál es la diferencia entonces que hay entre el trading algorítmico y el trading manual? Y tenemos varias, no es ni una ni dos, sino que son varias. Acá puse algunas, hay muchísimas más en realidad a tener en cuenta, pero estas son las principales. Lo primero y principal es la automatización. Yo creo que esto es lo más importante de todo y la principal diferencia que hay entre el trading algorítmico y el trading manual o el trading tradicional. Al final nosotros, si estamos operando de manera manual, tenemos que primero, por un lado, analizar lo que es una potencial estrategia que puede funcionar bien de manera manual, es decir, tenemos que ir al gráfico y ver operación por operación, llevar a lo mejor un listado de Excel o lo que ustedes quieran y decir, ok, yo tengo que validar si esta estrategia que yo tengo como hipótesis que podría funcionar bien, realmente funciona o no funciona. Entonces lo que tendrían que hacer en ese punto es decir, ok, mi estrategia es que cuando justamente haya 3 días alcistas en Bitcoin o en cualquier activo, realizar una compra y que cuando baje un 5% realizar una venta. Entonces tendríamos que ir al pasado a mirar los gráficos y llevar un registro de todas las veces que sucedieron esos patrones, anotarlos en un Excel o en cualquier software que ustedes quieran y registrar todo de manera manual. Podrán imaginarse que esto nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo para evaluar solamente una estrategia. Podríamos estar días e incluso semanas. Entonces, justamente lo que nos permite el trading algorítmico es, en vez de tomarnos todo ese trabajo de ver cómo funciona esa estrategia, podemos programar un algoritmo que recordemos es un conjunto de condiciones que nos da como resultado una acción determinada, programamos ese algoritmo, lo volcamos en un software que ahora vamos a ver un ejemplo con TradingView y automáticamente nos devuelve todas las métricas necesarias que nosotros precisamos para poder evaluar si esa estrategia realmente es buena o no lo es. Nos dice la cantidad de operaciones que hizo, nos muestra dónde hizo esas operaciones, nos dice qué rentabilidad tuvimos, nos dice qué drawdown o riesgo tuvimos, nos dice qué profit factor, en fin, nos dice diferentes métricas que nosotros tenemos para evaluar esa estrategia, pero no haciéndolo de manera manual, sí, sino de manera automatizada. Y eso encima es solamente la parte del análisis de estrategias porque después también tenemos lo que es la ejecución. Es decir, nosotros invertimos un tiempo en buscar estrategias y después otro tiempo en ejecutar esas estrategias. Es decir, estar en el mercado comprando y vendiendo. Entonces, en este punto, también al tener un algoritmo, podemos programarlo para que de manera automática nos compre y nos venda
en el mercado sin la necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo manualmente. Por ejemplo, yo ahora acá estoy dando esta charla, esta clase, pero a lo mejor estoy comprando o vendiendo Bitcoin o cualquier activo que nosotros queramos. Y justamente esa es la ventaja de que es como estar en dos lugares al mismo tiempo y tener una segunda persona trabajando 24/7 para ustedes que esté comprando y vendiendo. Entonces, la automatización para mí es lo principal y lo que más valor tiene en lo que es el trading algorítmico. Después, por otro lado, tenemos el tema de la precisión. Al final nosotros al operar de manera manual, lo que va a suceder es que podemos identificar cuando se da a lo mejor nuestro patrón de compra, es decir, ese conjunto de condiciones lo vemos en el gráfico y realizamos lo que es la compra o el cierre de compra, pero realmente entre que nosotros vemos ese patrón, nosotros llevamos el mouse al botón de compra, seleccionamos cuánto queremos comprar, ponemos el stop loss, ponemos el take profit, si es que su estrategia funciona de esa forma. Es decir, hacemos todos los cálculos necesarios y ponemos todo como corresponde, eso al final nos lleva una serie de tiempo. Y todo ese tiempo a lo mejor nos cuesta dinero o rentabilidad, porque justamente el precio se puede deslizar en ese momento, entonces a lo mejor nuestra operación la tendríamos que haber abierto hace un minuto atrás y la estamos abriendo en este momento. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, Lauti, ¿qué diferencia puede hacer un minuto más, un minuto menos, 5 o 10 minutos? Y la verdad que hace muchísima diferencia. Si ustedes lo cuantifican, es decir, programan, por ejemplo, un algoritmo y le ponen un delay de 1, 5 o 10 minutos a su propia estrategia, van a ver que cambia lo que es la rentabilidad y también el riesgo y todas las métricas en general, porque justamente estamos entrando en un punto diferente al que deberíamos haber entrado. Entonces, al final el algoritmo no es que tiene que andar pensando en cuánto poner, y etcétera, sino que lo que hace es programamos al algoritmo, le decimos que cuando se dé la condición 1, 2 y 3 realiza una compra con tal cantidad y de manera automatizada realiza tanto las compras como las ventas. Y no tarda un minuto, 5 o 10 como nosotros, sino que tarda realmente cuestión de segundos, por no decir menos de un segundo. Va a depender si están utilizando un BPS o qué tecnología están utilizando, pero en resumen, en promedio no tarda más de 5 segundos. Entonces nos da una ventaja enorme a la hora de operar porque justamente están programados que cuando se den ciertas condiciones, automáticamente lanza la operación al mercado y ya la tenemos ejecutada en nuestro broker, por lo cual esos problemas de delay ya no los tenemos más con lo que es el trading algorítmico. Muy bien. Entonces, ahora sí, siguiendo con lo que es la diversificación, pasamos por la automatización, precisión y una parte fundamental, bajo mi punto de vista, es la diversificación. Al final nosotros estamos operando de manera manual, podemos tener una estrategia, dos estrategias, incluso tres estrategias, pero realmente no podemos administrar a lo mejor 100 estrategias al mismo tiempo porque tenemos una sola cabeza, podemos comprarnos 4 monitores, como se puede ver en internet, pero al final tenemos dos ojos y una cabeza para procesar todo eso, por lo cual tenemos un límite en el cual no podemos operar realmente tantas estrategias. Y el trading algorítmico acá nos permite justamente al poder automatizar lo que son las estrategias, programar una estrategia, ponerla a funcionar, programar otra estrategia, ponerla a funcionar y programar otra estrategia y ponerla a funcionar. Y eso lo podemos hacer todas las veces que nosotros queramos. Podemos tener diferentes estrategias corriendo en simultáneo y no tenemos prácticamente límites en cuanto a la cantidad de estrategias que podemos poner. Y me podrán preguntar de nuevo, Lauti, muy lindo todo, pero de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve tener tantas estrategias? Y justamente la respuesta acá es que lo vamos a ver más adelante igualmente y profundizar, pero podemos reducir lo que es el riesgo. Es decir, si nosotros tenemos diferentes estrategias y no tenemos una sola, dos o tres, al final lo que va a suceder es que todo nuestro capital, al estar distribuidos en diferentes estrategias, por más que a una le empiece a ir mal, vamos a obtener todas las demás que complementen a nuestro portfolio y haga que nuestra rentabilidad y nuestro riesgo sea muchísimo más estable, llevado un paso
a un paso más simple, bajado a tierra, sería como tener diferentes negocios. Nosotros podemos tener una heladería, por ejemplo, y nos va súper bien vendiendo helado, se viene el verano, vendemos mucho helado porque hace más calor, pero a lo mejor en invierno no vendemos tanto porque justamente cuando hace frío no se compra tanto helado, por lo cual nuestra curva de rentabilidad sería algo así como que en verano nos va muy bien, en invierno no nos va tan bien, en verano sí, y así sucesivamente, por lo cual tenemos una rentabilidad a largo plazo, pero tenemos periodos en los que realmente no estaríamos generando ganancias. Entonces, justamente lo que nos permite tener otro negocio, como puede ser, por ejemplo, una cafetería, sería que nosotros en la heladería generamos ganancias en lo que es verano y en la cafetería generamos ganancias en lo que es invierno. Entonces, fíjense que si lo complementamos, ahora sí tenemos ingresos muchísimo más estables a lo largo del año. Y fíjense que esto simplemente por tener dos negocios, que sería como tener dos estrategias de trading. Ahora fíjense, si nosotros esto lo extrapolamos a más y más estrategias, podemos tener diferentes negocios que no estén correlacionados, que eso igualmente lo vamos a ver más adelante, pero nos permite justamente poder obtener ingresos muchísimo más estables a diferencia de si solo tuviésemos una estrategia. Después, una vez explicado esto, justamente lo que comentaba recién nos reduce el riesgo porque no tenemos periodos tan largos, a lo mejor de drawdown, serían las estrategias de riesgo, es decir, de momentos en los que estamos en negativo, sino que al tener diferentes estrategias, por más que a una estrategia le esté yendo mal, tenemos a todas las demás que lo complementan, por lo cual reducimos lo que es el riesgo y también nos ayuda en la parte psicológica. Al final nosotros a la hora de operar, podemos estar operando súper contentos, invertimos, compramos una acción o lo que fuese, y a lo mejor el precio se desploma en el momento en el que compramos y nos empezamos a poner tensos y a lo mejor teníamos el stop loss en un punto y lo bajamos más porque pensamos que, no sé, hay un soporte o lo que fuese que va a rebotar y al final terminamos asumiendo más riesgo del que deberíamos y al final el precio puede seguir bajando, por ejemplo, y todo esto nos va afectando, es decir, nuestra psicología, nuestra forma de pensar y de operar termina justamente afectando a lo que es nuestro operativo. Entonces, todos estos factores psicológicos y errores que cometemos como humanos estarían descartados en gran medida o por lo menos reducidos, porque en este caso un algoritmo, cuando le decimos que cuando se dé la condición 1, 2 y 3, que realice una acción determinada, va a hacer exactamente eso. No se va a desviar del plan que tiene porque está programado específicamente para hacer eso. No está pensando en si no tenemos dinero para llegar a fin de mes o no está pensando en que tenemos que pagar la renta, sino que simplemente se limita a hacer para lo que nosotros lo programamos. Entonces, esto puede sonar todo muy color de rosas, pero también hay desafíos que tenemos que tener en cuenta. Pueden surgir lo que son errores técnicos a la hora de programar estos algoritmos y también la curva de aprendizaje es un poco más amplia. ¿A qué me refiero con errores técnicos? Al final nosotros cuando estamos empezando en trading algorítmico tenemos que empezar a programar, que parece muy complejo, pero es mucho más sencillo de lo que parece, después lo vamos a ver también. Pero bueno, la cuestión acá es que pueden surgir errores técnicos de decir, ok, yo tenía una idea, la programo y realmente no está funcionando como yo quería, pero justamente va relacionado con lo que es la curva de aprendizaje. Es un poco más amplia, es decir, tenemos que aprender por un lado trading y después tenemos que aprender la parte de algoritmos, pero al final justamente se va evolucionando en lo que es la curva de aprendizaje y todos estos errores técnicos que pueden ir surgiendo, los vamos solventando y una vez que ya los tenemos solventados, ya quedan solucionados y podemos seguir avanzando. Es decir, al principio pueden surgir errores técnicos, pero después son fácilmente solucionables. Y también teniendo en cuenta todas las otras ventajas que tenemos, por más que nos pueda llevar un poco más de tiempo, fíjense que nos da un montón de ventajas y no solo eso, sino que también nos da un montón de tiempo, porque al tener todo mucho más automatizado, no tenemos que estar un montón de días analizando ni un montón de días operando, sino que todo se hace de manera automatizada.
Entonces, ahora sí, viendo nuestro temario, ya pasamos por lo que es el primer punto, que es explicar qué es el tren algorítmico y cómo funciona. Así que ahora vamos a ir a la parte de cómo crear estrategias. Entonces, vamos a la segunda parte y acá lo dividí en 5 puntos. Cómo crear, cómo desarrollar una estrategia desde cero. Lo primero y principal que necesitamos son datos. Después vamos a pasar por búsqueda de patrones y demás, pero lo primero y principal, nuestra materia prima, lo que nosotros le damos de comer al software en el que estemos analizando, son datos que tenemos que analizar. Entonces, acá les traigo un ejemplo de diferentes lugares de donde podemos sacar esos datos. Acá, por ejemplo, estamos en la búsqueda de símbolos de TradingView y aparece lo que es Bitcoin contra USDT. Pero fíjense que nosotros podemos sacar los datos de diferentes brokers, es decir, al poner BTC contra USDT, que sería Bitcoin contra el dólar cripto, uno de los dólares cripto que es USDT, podemos ver que a la derecha nos aparece que podemos sacar los datos de Binance, de KuCoin, de OKX, Bybit, Bitget, etc. ¿Qué significa esto? Que al final hay diferentes precios, es decir, cada broker tiene su propia oferta y demanda dentro del mismo broker, entonces puede variar un poquito el precio de un broker y el precio del otro. Pero al final nosotros lo que necesitamos son datos para extraer de algún broker, el que nosotros queramos, para que nos dé un gráfico en el cual podamos analizar. De nuevo, acá estoy dando un ejemplo con Bitcoin nuevamente, pero esto lo pueden extrapolar a cualquier activo que ustedes quieran. Entonces, nosotros vamos a buscar en la búsqueda de símbolos o en el software que quieran y vamos a seleccionar los datos que nosotros queramos para poder pasar al siguiente punto, que es buscar patrones. En la búsqueda de patrones, acá les traigo otro ejemplo diferente. Un ejemplo podría ser el que dimos anteriormente de 3 días alcistas y que caiga un 5%, pero acá les traigo otro ejemplo que es simplemente un cruce de medias móviles. Una media móvil al final es un promedio de las últimas X velas y acá tenemos un cruce de dos promedios móviles que, por ejemplo, acá tenemos una media móvil de 5 y una media móvil de 35. La condición que le pusimos acá es que cuando la de 5 sea mayor que la de 35, se dé nuestra condición de entrada y que cuando suceda lo contrario, se dé nuestra condición de salida. Entonces, fíjense que a partir de acá ya tenemos creada lo que es una estrategia muy simple, pero una estrategia al fin de lo que es tren algorítmico. Esto lo podríamos analizar de manera manual, pero lo vamos a analizar de manera algorítmica para poder beneficiarnos justamente y ahorrarnos todo ese tiempo a la hora de analizar. Como dice acá en chiquito, después haremos un doble clic sobre esta parte para verlo un poquito más en profundidad. Pero hasta acá dijimos que necesitamos datos y dentro de esos datos necesitamos buscar patrones o estrategias que podamos analizar. Y para esto, como decía antes, vamos a crear un algoritmo, que como pueden ver acá les traigo un ejemplo de nuevo de medias móviles. Fíjense que no hace falta que se sepan el código, después vamos a ir a la parte práctica y lo vamos a ver. Pero lo que quiero que se queden en este punto es que nosotros no vamos a analizarlo de manera manual cómo funciona esta estrategia, sino que vamos a programar un algoritmo el cual nos diga cómo funciona y qué resultado tuvo. Entonces, una vez que nosotros creamos este algoritmo, ahora sí vamos al análisis de resultados, que es esto mismo que les decía, poder ver las métricas que nos da esta estrategia en sí. Entonces, por ejemplo, en lo que es Bitcoin contra USDT, la media móvil de 5 y de 35, su cruce en compra, nos da un resultado de 49 operaciones cerradas. Nos dice que de esas, de esas 49 operaciones, el 36,73 fueron positivas y el restante porcentaje fueron negativas. Y me podrán preguntar, pero Lauti, ¿cómo puede ser que prácticamente el 30% de las operaciones, bueno, justamente el 36% de las operaciones las ganamos y todas las demás las perdemos? Es decir, estamos perdiendo muchas más veces de la que ganamos. Al final, esta estrategia lo que hace es que cuando gana, gana mucho más de lo que pierde cuando pierde. Por eso nos aparecen estos resultados que estamos viendo acá, que nos aparece que generó un 3062% de rentabilidad,
que igualmente tengan en cuenta que estos números al final lo estamos evaluando en Bitcoin, donde la rentabilidad a lo largo de los últimos años fue enorme. Entonces, por eso justamente la rentabilidad también, al ser una estrategia tendencial, acompañó a que funcione muy bien. Pero lo que quiero que se queden acá es que tenemos un montón de datos que nosotros podemos analizar para ver cómo funcionó esta estrategia en específico. Entonces nos aparecen datos como la rentabilidad, cantidad de operaciones, el porcentaje de esas operaciones que fueron rentables, el profit factor o factor de ganancias traducido al español, que básicamente es la división entre las ganancias brutas y las pérdidas brutas, y la máxima serie de pérdidas, más conocido como drawdown, que es la máxima caída que nosotros tuvimos en la estrategia, que igualmente después en la parte práctica también lo vamos a repasar. Después, ya teniendo los datos, buscando patrones en los datos, creando un algoritmo para analizar esos resultados, ya sí podemos hacer la puesta en marcha, que sería automatizar lo que es la operativa. Lógicamente, acá estamos haciendo un resumen. Hay muchos pasos que hay que hacer, como ver, por ejemplo, hacerle diferentes test de robustez, probarlo en diferentes mercados, temporalidades, aumentarle las comisiones, hacerle test de Monte Carlo, varias cosas, pero una vez que nosotros tenemos analizada esa estrategia y vemos que efectivamente puede tener un potencial de funcionar bien, podemos automatizar lo que es la operativa. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es que cuando la media móvil de 5 sea mayor que la de 35, nos va a realizar una compra, como podemos ver acá, y cuando se dé lo inverso, va a cerrar lo que es esa compra de manera totalmente automática. Entonces, ahora sí, haciendo un pequeño repaso, como dijimos antes, necesitamos datos. En esos datos vamos a buscar patrones que nosotros queramos validar cómo es que funcionan, pero no lo vamos a validar a partir de haciéndolo visualmente o de manera manual, sino que vamos a programar un algoritmo que lo analice por nosotros y nos dé esos resultados que nosotros necesitamos analizar. Una vez que nosotros analizamos la estrategia en su totalidad con varias cosas a tener en cuenta en el medio, podemos poner a funcionar la estrategia que sería la puesta en marcha para automatizar no solo el análisis, sino también automatizar lo que es la operativa. Entonces, ahora sí, como les dije, vamos a hacer un doble clic en lo que es la búsqueda de patrones y vamos a ver los componentes básicos de una estrategia, porque acá les di un ejemplo de una entrada y una salida, pero realmente tenemos que tener también en cuenta lo que es la gestión del riesgo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la condición de entrada, que puede ser uno más. Siguiendo nuestro ejemplo del principio, podría ser que Bitcoin tenga 3 días alcistas. Nuestra condición de salida de que Bitcoin baje un 5% más o más en un día, que fíjense que acá puse condición de entrada que puede ser una o más, es decir, podemos poner que sea una condición o que tenga diferentes condiciones esa entrada. Por ejemplo, que Bitcoin tenga 3 días alcistas y que también sea lunes, o que no sé, estemos, por ejemplo, a principios de mes, o cualquier cosa que nosotros queramos programar se puede hacer sin problema, tanto en la entrada como también en la salida. Pero también importante tenemos lo que es la gestión del riesgo, que al final es la cantidad de dinero que nosotros vamos a invertir en cada operación. Esto es fundamental, está bastante infravalorado, pero es fundamental porque nos puede hacer la diferencia entre que una estrategia sea rentable o que no lo sea. Igualmente la gestión del riesgo lo vamos a ver después también en la parte práctica. Acá nos vamos a centrar en lo que son las condiciones tanto de entrada como de salida. Y para esto nos vamos a hacer la siguiente pregunta, de qué tipo de condiciones nosotros podemos programar. Y realmente las que queramos, como les decía recientemente, siempre y cuando sean condiciones objetivas, podemos programarlos sin problema. Siguiendo el ejemplo anterior, 3 días alcistas y que sea lunes, podemos programar que sea lunes sin problema, o cualquier fecha de tiempo que nosotros queramos, o también diferentes indicadores o patrones. Básicamente, todo lo que tienen en este listado. Empezando por lo que son los patrones de velas. Los patrones de velas al final son formaciones en los gráficos basados en la acción del precio. Acá les traigo diferentes patrones, los más comunes de 3 velas alcistas o una gran vela bajista o una vela envolvente alcista. Al final pueden ponerle el nombre que quieran, pero realmente simplemente son formaciones
que se dan a partir del precio y tenemos que validar si estas formaciones efectivamente nos dan una ventaja o no, porque muchas veces se suele poner el patrón de vela mágico o cualquier nombre que se les pueda ocurrir y a lo mejor realmente no nos está aportando un valor a la estrategia, entonces algo a tener en cuenta es que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros desarrollemos, poder validarlo mediante algoritmos para poder justamente cuantificarlo y ver qué resultado nos da. Pero bueno, una de las cosas que nosotros podemos utilizar son los patrones de velas. Acá lo tienen de manera gráfica. Imagínense que nosotros podemos poner una condición de que cuando se den 3 velas alcistas, realizar una compra, como vemos ahí a la izquierda, y cuando se dé una vela envolvente bajista, realizar lo que es el cierre de esa compra o la condición de venta. Entonces, en base solamente a patrones de velas, podemos desarrollar lo que es una estrategia. Después, tenemos también lo que son patrones de volumen, que al final los patrones de volumen son cambios en la cantidad de operaciones realizadas en un momento determinado, es decir, a lo largo del gráfico, a lo largo del tiempo, por ahí en días en específicos, en horas o minutos en específicos, se generan más transacciones, más operaciones. Eso genera un mayor volumen y es justamente esto que nos aparece acá abajo marcado en el recuadro verde. Nosotros a partir de estos patrones de volumen que se da más volumen, menos volumen, podemos desarrollar diferentes estrategias. Por ejemplo, como ven acá, que cuando se dé un volumen creciente, es decir, que a lo largo, por ejemplo, acá de nuevo estamos en Bitcoin contra USDT en datos diarios, podemos ver que hay un volumen creciente, entonces nosotros podríamos programar una estrategia de que diga, que cuando el volumen de hoy sea mayor que el volumen de ayer y el volumen de ayer sea mayor que el volumen de antes de ayer, que se dé nuestra condición de compra. Y que, por ejemplo, cuando haya un gran volumen negativo, que tendríamos que especificar qué significa un gran volumen, pero simplemente para el ejemplo y para hacerme entender, podríamos programarlo como una condición de venta. Entonces, solamente en base al volumen, podríamos decirle que nos compre cuando hay un volumen creciente y que nos venda cuando haya un gran volumen negativo. Después también tenemos patrones en base a indicadores técnicos, que son por ahí los más conocidos, que acá les traigo algunos ejemplos, como por ejemplo las medias móviles o el rango verdadero medio. Y acá un punto importante es que al final los patrones de indicadores técnicos se forman mediante cálculos matemáticos, es decir, los indicadores técnicos son cálculos que se calculan, valga la redundancia, a partir del precio, no son líneas de colores por todos lados que no representan nada o que mágicamente nos dicen el futuro, sino que justamente son cálculos que se hacen a partir del precio, ya sea el precio del cierre, de los máximos, de los mínimos o de las aperturas o de lo que fuese, que se hacen a partir del precio y nos dan como resultado un valor determinado que nosotros después podemos utilizar para realizar lo que es una estrategia. Pero, de nuevo, no son un montón de líneas de colores por todos lados, ni tampoco predicen mágicamente el futuro, sino que simplemente son cálculos matemáticos que otros traders tiempo atrás se tomaron el trabajo de realizar y de desarrollar en base a lo que estaban buscando. Por ejemplo, tenemos también lo que son las bandas de Bollinger, que justamente el señor Bollinger buscaba una forma de poder ver visualmente lo que es la volatilidad de un activo en específico. Entonces, para eso creó las bandas de Bollinger y cuando se hacen más grandes esas bandas representa que en el mercado hay más volatilidad. Pero, de nuevo, lo hizo en base al precio, cálculos matemáticos, con la desviación estándar, etcétera, lo pueden buscar, pero es simplemente eso, un cálculo matemático. Entonces, acá les traigo otro ejemplo similar al que teníamos anteriormente. Podemos, en base a estos indicadores, en base a estos cálculos matemáticos, combinarlos y decir, ok, cuando la media móvil, es decir, el promedio de los últimos 10 días, sea mayor que el promedio de los últimos 20 días, quiero que me realices una compra y que cuando suceda lo contrario, quiero que me realices una venta. Esto lo podemos hacer también sin ningún tipo de problema con cualquier indicador que nosotros queramos.
Una vez pasado por los indicadores técnicos, también tenemos los patrones temporales, que no suelen ser muy conocidos por ahí, pero que también son de gran utilidad y de gran valor. Por ejemplo, los patrones temporales al final son movimientos repetitivos que ocurren en ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, en meses, días u horas específicas. Y acá les traigo un ejemplo. Imagínense que podemos tener una condición de compra que nos compre el 1 de cada mes, es decir, que al principio del mes nos realice lo que es una compra y que después de 2 semanas, de 14 días, nos realice lo que es una venta. Ahora me podrán preguntar, muy lindo todo el Auti, pero ¿de qué me sirve? ¿Por qué compraría en un momento específico del mes? Bueno, justamente si se ponen a investigar, hay diferentes patrones a lo largo del mes que nosotros podemos explotar dependiendo del activo, dependiendo de, bueno, justamente del activo que nosotros queramos analizar. Pueden explotar diferentes patrones temporales y los pueden buscar, pero justamente nos permite no operar en base a indicadores, en base al precio o en base a patrones, es decir, a patrones de velas, sino que nos permite operar en base a patrones que hay directamente en el tiempo, es decir, que nos influye de manera temporal. Y por último, podemos hacer la combinación de todos, es decir, podemos combinar, por ejemplo, medias móviles con patrones de velas, con volumen o con patrones temporales y poder sacar la ventaja que nos brinda cada uno de ellos justamente en una misma estrategia. Entonces, siguiendo este ejemplo, podemos ver que cuando hay un volumen creciente y se da una fecha determinada, por ejemplo, que sea el 1 de cada mes, realizar una compra y que la condición de venta sea que haya un gran volumen negativo y que se dé un patrón de vela en específico. Entonces, fíjense que acá estamos haciendo como una ensalada, un mezcle de todo lo que vimos anteriormente, pero está bueno que sepan que pueden desarrollar estrategias exclusivamente con un cierto tipo de patrón, o pueden desarrollar estrategias basándose en diferentes patrones que funcionan todos al mismo tiempo y que se tienen que dar los dos o más al mismo tiempo. O también pueden programar otras estrategias que sea que cuando se dé un volumen creciente o que sea una fecha en específica, también realizar una compra. Acá, bueno, poco tema más de programación, pero nada, lo que quiero que se quede en este punto es que pueden combinarlo como ustedes quieran y acá la imaginación y la creatividad es el límite, así que pueden ahí pensar varias estrategias diferentes. Entonces ahora sí, ya pasamos por lo que es trading algorítmico, que es cómo funciona, y pasamos también por cómo crear estrategias. Entonces ahora vamos a pasar justamente a lo que vinimos acá a esta clase de cómo hacer que sean rentables. Así que ahora sí, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver esta parte que por ahí puede ser la más interesante. Cómo crear estrategias rentables, algunos aspectos a tener en cuenta. Lo primero y principal es la esperanza matemática. Ahora vamos a repasar todos, pero lo primero es esto que tenemos acá. Vamos a pasar por la esperanza matemática, ver diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar. Vamos a hacer un doble clic sobre lo que es la diversificación y la descorrelación, que ahí les voy a contar una pequeña anécdota, y después los costos operativos y el riesgo. Pero empezando por el principio de qué es la esperanza matemática, al final es un cálculo matemático, valga la redundancia, que nos permite determinar si nuestra estrategia fue rentable en el pasado o no lo fue. Y el cálculo simplemente es el siguiente: la probabilidad de ganar multiplicado por nuestra ganancia media, y a eso le vamos a sacar, es decir, le vamos a restar lo que es la probabilidad de perder multiplicado por la pérdida media. Pero para que esto no quede solamente en cálculo, para que lo puedan ver en la realidad, acá hice una calculadora de Excel que básicamente estamos simulando una estrategia que nos dice, ok, de cada 100 operaciones en esta estrategia ganás 30 veces y perdés 70 veces. Es decir, la probabilidad de ganar es de 30 y la probabilidad de perder es de 70. Ahora, ¿qué pasa? La ganancia media, es decir, esas 30 veces que nosotros ganamos en cada una de esas operaciones, cuando ganamos, ganamos $300 o pesos o lo que ustedes quieran, pero $300, por ejemplo. Ganamos 300, entonces en esas 30 operaciones
o en ese 30% de probabilidad, mejor dicho, lo vamos a multiplicar por la ganancia media y eso nos va a dar todo lo que nosotros ganamos con esta estrategia. Pero a eso, lógicamente, tenemos que restarle lo que es todas las veces que perdimos. Por lo cual, teniendo en cuenta que nuestra probabilidad de perder es de 70, es decir, de cada 100 veces perdimos 70, tenemos que preguntarnos ahora, ok, perdí 70 veces, pero ¿cuánto perdí cada una de esas 70 veces? Entonces el resultado está acá, que dice pérdida media, que nos dice justamente cuánto perdimos en cada una de esas operaciones. Entonces, fíjense que por más que nosotros hayamos ganado solamente el 30% de las veces, como cuando ganamos 3 veces más de lo que perdimos cuando perdimos, el resultado nos da al final que en 100 operaciones, por ejemplo, generamos una ganancia de $2.000. ¿Por qué? Porque estaríamos multiplicando las 30 operaciones que nosotros ganamos multiplicado por $300 y a eso restándole lo que son las 70 veces que nosotros perdimos multiplicado por 100. Entonces, como resultado nos daría 2.000 positivo. Ahora, un detallito a tener en cuenta es que la ganancia media no significa necesariamente que en cada operación ganamos 300, sino que justamente media, es decir, es un promedio. A lo mejor en algunas operaciones ganamos 350, en otras ganamos 250, en otras ganamos 100, en otras 400, pero si nosotros promediamos todo eso, nos da un promedio de 300 y funciona exactamente igual con lo que son las pérdidas medias. Acá les traigo un ejemplo más gráfico, si se quiere, exactamente de la misma estrategia. Fíjense que esta estrategia no es que me la inventé, sino que son los datos que saqué de una estrategia que desarrollé, que tiene un 30% de acierto, un 70% de desacierto, pero la ganancia media es 3 veces mayor a la pérdida media. Entonces, fíjense que nuestra estrategia empieza perdiendo, 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 porque es más probable a que pierda que a que gane, pero fíjense que cuando gana realmente gana mucho, entonces realmente gana pocas veces, pero termina siendo una estrategia rentable porque cuando gana, como digo, gana 3 veces más de lo que pierde cuando pierde. Acá siempre me gusta hacer también una pequeña advertencia, por así decirlo, de cuidado con lo que se suele vender en Internet, porque en Internet a lo mejor te pueden vender una estrategia que tiene el 90% de acierto, que es recontra efectiva, o incluso el 95, 99% de acierto, lo que fuese, pero la realidad es que ustedes cuando vean eso tienen que preguntarse, ok, puede ser que gane el 99, bueno, como dice acá el ejemplo, puede ser que gane el 90% de las veces. Genial, gana el 90% de las veces, es decir, que de cada 10 operaciones voy a ganar 9 y voy a perder solo una. Pero ¿qué pasa? Imagínense que cuando ganamos $100. Entonces, ganamos $100, así 9 veces, pero cuando perdemos 2.000. Entonces fíjense que decimos, ok, gano el 90% de las veces, gano un montón de veces, $100, $100, $100, $100, pero si cuando pierdo, esa vez que pierdo 2.000, al final, si nosotros hacemos el cálculo de la esperanza matemática, nos da un resultado muy negativo. Como ven acá, resultado en 100 operaciones, menos $11.000. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros multiplicamos 90 por la ganancia media, nos va a decir cuánto ganamos, y 10 por 2.000 cuánto perdimos. Y si bien perdemos pocas veces, cuando perdemos muchísimo. Entonces, simplemente una pequeña advertencia a tener en cuenta a la hora de evaluar diferentes estrategias que nos pueden estar vendiendo. Así que una vez que pasamos por acá, por el cálculo de la esperanza matemática, que después, bueno, para quienes lo estén viendo en YouTube, puede retroceder y sacarle una foto para tenerlo en cuenta. Pero bueno, básicamente es la probabilidad de ganar multiplicado por la ganancia media, eso nos da la ganancia, y a eso le sacamos o le restamos la probabilidad de perder multiplicado por la pérdida media.
Entonces, ahora sí, una vez pasado por acá, vamos a tipos de estrategias. Hay varios tipos de estrategias, pero acá los resumí en dos. Tenemos las estrategias tendenciales y las antitendenciales. Las tendenciales, como bien indica su nombre, son estrategias que buscan largas tendencias, es decir, dejan correr ganancias. Por ejemplo, estamos en el SP 500, realizamos una compra, vemos que el precio se desarrolla al alza y no lo cortamos, sino que dejamos correr esas ganancias. Ahora, esto puede sonar muy bien porque justamente cuando ganamos, ganamos mucho, pero lo malo que tiene, por así decirlo, es que tenemos un ratio de acierto menor. Es decir, en este tipo de estrategias lo que hacemos es realizar compras y si el precio va en nuestra contra, cortamos rápidamente esa compra. Entonces, fíjense que realizamos una compra, si se nos va en contra, cortamos y así sucesivamente varias veces, hasta que en algún momento el precio se desarrolla a nuestro favor y en ese punto dejamos correr lo que es la operación, por lo cual va a haber pocas veces que se da esa operación que es buena, pero como vimos en el ejemplo anterior, por más que se dé pocas veces, esa operación que ganamos nos financia todas las otras operaciones que nosotros perdimos. Entonces, realmente podría terminar siendo una estrategia rentable. Pero a tener en cuenta esto nomás que tenemos un menor ratio de acierto, pero tenemos un mayor ratio riesgo-beneficio, que sería básicamente este ratio que les comento de cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Ahora, después tenemos las estrategias antitendenciales, que son exactamente lo mismo, pero todo al revés. No buscan largas tendencias, sino que buscan reversiones a la media. Por ejemplo, si el precio se llegase a desviar mucho, que justamente acá también entran las bandas de Bollinger, si el precio se desvía por fuera de las bandas de Bollinger, hay un porcentaje muy chico, por decirlo de manera simple, muy chico de el tiempo que el precio está por fuera de las bandas de Bollinger. Entonces podríamos realizar una compra, por ejemplo, cuando el precio se desvía por debajo de las bandas y realizar el cierre de esa compra cuando vuelve a lo que es su promedio. Entonces, en base a esto, nosotros podríamos definir una estrategia que realmente lo que hace es, si el precio se nos va en contra, lo dejamos correr un poco más, pero apenas el precio se nos vaya a nuestro favor, revierta la media, cerramos lo que es esa operación. Entonces, justamente como vemos acá, buscamos lo que es esa reversión a la media. Y o justamente lo que tiene es que cortan rápidamente las ganancias. Voy a mover esto para acá, a ver si puedo correrlo. Ahí está. Entonces, perfecto. Buscan reversiones a la media, cortan rápidamente las ganancias y esto nos permite tener un mayor ratio de acierto. Es decir, al final, fíjense que nosotros estamos intentando comprar y apenas el precio se va a nuestro favor, cortamos. Se va a nuestro favor, cortamos y así todo el tiempo, por lo cual va a suceder muchas veces que el precio a lo mejor sea un poco a nuestro favor y nosotros al tomar ganancia en ese punto realmente vamos a tener un gran ratio de acierto. Ahora, ¿qué pasa? Lo contrario de las tendenciales es que cuando el precio se vaya a nuestra contra y se sigue yendo y se sigue yendo, va a llegar un punto que tenemos que cortarlo, pero para cuando nosotros lo cortemos, a lo mejor ya el precio se fue demasiado y tuvimos muchas pérdidas, por lo cual el ratio riesgo-beneficio que vamos a tener es menor, lo que significa que cuando ganemos, vamos a ganar menos de lo que ganamos cuando perdemos. Es decir, en el ejemplo anterior teníamos que cuando ganamos, ganamos 300 y cuando perdemos, perdemos 100. Acá podría ser al revés, que cuando ganamos, ganamos 50, por ejemplo, y cuando perdemos, perdemos 100. Es decir, cuando perdemos, perdemos mucho, cuando ganamos, ganamos poco. Ahí está. Entonces, estos son los dos tipos de estrategias, en resumen, que podemos tener a la hora de operar. Acá les traigo un ejemplo, el ejemplo que les comentaba recién, de manera gráfica, que nosotros vamos a poner, por ejemplo, un take profit en $300, un stop loss en $100, en el caso de las tendenciales, para ganar más de lo que ganamos cuando ganamos, y al revés va a suceder en las estrategias anti-tendenciales, que apenas el precio
se desvíe, realizamos una compra y apenas se vaya a nuestro favor o nos dé la razón, entre comillas, cerramos lo que es esa operación. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros vimos estos dos tipos de estrategias, pasamos a la parte de diversificación y descorrelación, que fíjense que acá podríamos traer el mismo ejemplo de estrategias tendenciales y antitendenciales. Al final, lo primero que vamos a explicar con diversificación y descorrelación es que la diversificación, lo que significa por definición, es básicamente poner los huevos en diferentes canastas, es decir, no invertir todo en un solo lugar, sino justamente dividir el capital en varios pedacitos y ponerlo en diferentes lugares. Esa es la definición de diversificación. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos que tener en cuenta que haya cierta descorrelación. ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes estrategias, podemos tener 100 estrategias diferentes, pero que todas sean tendenciales y que todas funcionen en Bitcoin o, por ejemplo, en el S&P 500. Entonces, ok, cuando el S&P 500 suba, nos va a ir muy bien con todas las estrategias, pero cuando caiga nos va a ir muy mal probablemente con todas las estrategias, por lo cual, si bien estamos diversificados, no estamos descorrelacionados, por lo cual esa diversificación no nos estaría aportando realmente un valor significativo. Entonces, acá les traigo un ejemplo bastante visual de dos estrategias diferentes de cómo funcionan por separado y cómo funcionan en su conjunto. Imagínense que tenemos la estrategia 1, que podría ser una estrategia tendencial o podría ser, por ejemplo, la heladería, que fíjense que en invierno empezamos perdiendo, en verano generamos ganancias, en invierno perdiendo y así sucesivamente, que a largo plazo nos da rentabilidad, pero con esos vaivenes que son bastante bruscos. Ahora podemos tener la estrategia número 2, que podría ser una estrategia antitendencial o podría ser la cafetería, que al final es otra estrategia diferente y descorrelacionada, es decir, que no tiene nada que ver con la estrategia que nosotros tenemos. Entonces fíjense que en este caso empieza ganando, después pierde, gana, pierde y termina siendo rentable. Pero fíjense que las dos estrategias, si nosotros las ejecutamos por sí solas, lo que sucede es que realmente tienen etapas que tienen mucho riesgo, es decir, tienen mucho drawdown o tienen mucha caída, es decir, estamos durante un periodo de tiempo en esa caída. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos a funcionar las dos estrategias al mismo tiempo? Si nosotros las promediamos, ponemos por ejemplo 50% en una, 50% en otra, lo que va a suceder al final es que vamos a tener la línea verde que justamente representa ese promedio, que fíjense que en su combinación es muchísimo más estable que cada estrategia individualmente, es decir, no solamente es igual de rentable, sino que disminuimos el riesgo. Es decir, en las caídas podemos ver que realmente no afectan prácticamente nada porque cuando una estrategia le está yendo mal, a la otra le está yendo bien. Entonces, si hacemos el promedio, tenemos rendimientos muchísimo más estables. Y acá traigo la pequeña anécdota de un gestor que, bueno, bastante conocido, que administró, si no recuerdo mal, 50 millones de euros en Andorra, no me acuerdo si era, sí, era en Andorra, que justamente hablando con él me comentaba que, me decía Lauti, mira, la verdad es que no hay, es esto que les decía, ¿no? No hay una estrategia mágica, no hay algo que diga, wow, esto es el santo grial, como se suele decir, pero lo más parecido es la diversificación con descorrelación. Entonces, nada, a mí me quedó bastante marcado esto que me comentó y bueno, por eso siempre lo incluyo en lo que son las presentaciones y en las diferentes clases que doy, para, bueno, mostrar que no hay a lo mejor una estrategia que sea la mejor del mundo, pero sí hay maneras más eficientes de poder manejar lo que es nuestro portfolio de estrategias para tener una rentabilidad similar, pero con un riesgo muy reducido a comparación de si solamente ejecutamos una de las estrategias. Entonces, acá les traigo también un ejemplo de diversificación sin descorrelación, que justamente es lo que les explicaba antes. Podemos tener un montón de estrategias que hagan compras en el S&P 500 tendenciales
pero si son todas iguales, al final cuando una vaya bien, todas van a ir bien, y cuando una vaya mal, todas van a ir mal. Por lo cual no tiene tanto sentido hacerlo de esta forma, y acá les traigo un ejemplo con datos totalmente reales extraídos directamente de TradingView. Fíjense que acá tenemos la acción de Apple en naranja y tenemos la acción de Microsoft en azul. Y como pueden ver, básicamente son dos gotas de agua. Cuando una sube, la otra sube. Cuando una baja, la otra baja. Podemos invertir en las dos, pero cuando nosotros las unimos, tenemos la línea verde que prácticamente es lo mismo que invertir en una. Puede ser que a veces se descorrelacionen. Puede ser que en el futuro a una le vaya muy bien y a otra muy mal, pero esto sucede con varias acciones y también, por ejemplo, en el ecosistema de cripto. En lo que son acciones pasa con Apple y Microsoft, o por ejemplo con Pepsi y Coca-Cola, podemos ver que están muy correlacionadas. O por ejemplo en el ecosistema cripto podemos invertir en Bitcoin, en Ethereum y en Cardano o en Solana, y decimos, no, no, yo estoy recontra diversificado, estoy asegurado, por así decirlo, o tengo menos riesgo, pero la realidad es que justamente lo que les comento, al estar tan correlacionado, cuando una cae, caen todas, por lo cual, por más que estés diversificado, no termina aportando todo el valor que nosotros queremos y buscamos con esa diversificación. Entonces, ahora sí, haciendo hincapié en la importancia de la diversificación y la descorrelación, vamos a hablar también de la importancia de tener en cuenta los costos operativos. Y no solamente hablo de las comisiones de broker, sino también del spread y del deslizamiento, o en inglés el slippage, que podamos tener. Al final, las comisiones que tenemos en el broker, eso es lo principal, lo que todos conocemos, que en cada compra que nosotros hacemos, en cada venta que nosotros hacemos, el broker nos cobra a lo mejor 0,01% o nos cobra tanta cantidad de dólares o lo que fuese por lote, pero básicamente es el negocio del broker, cobrarnos cada vez que nosotros realizamos una compra o una venta en el mercado. Pero hacemos mal si pensamos que estos son los únicos costos que tenemos, porque también tenemos el spread, que por ejemplo es la diferencia entre los compradores y los vendedores. Es decir, por ejemplo, si yo soy un comprador y quiero manzanas y las quiero comprar a 10 y el vendedor de manzanas la vende a 11, no las voy a comprar al precio que yo quiero, sino que las voy a comprar al precio que está en venta. Entonces, esa diferencia que hay justamente se llama spread, que lo pueden ver en el libro de órdenes, que no es tan grande la diferencia, es poca, pero a veces puede ser tan grande como pueden ser las comisiones de broker, por lo cual también tenemos que tenerlo en cuenta. Y después, por otro lado, tenemos el slippage o deslizamiento, que se da, como dijimos anteriormente, por delay o por falta de liquidez en el mercado. ¿A qué nos referimos con esto? A lo mejor nosotros podemos realizar lo que es una compra, pero tenemos cierto delay hasta que efectivamente ejecutamos esa compra. Igualmente, con lo que es trading algorítmico, justamente ese problema ya no lo tenemos, o por lo menos reducimos en gran medida ese problema, pero podemos tener problemas de liquidez, es decir, que estemos operando un mercado el cual tenga poco capital y nosotros tengamos mucho capital. Por ende, si queremos comprar acciones o lo que fuese de ese activo, a lo mejor movemos el precio porque justamente tiene una baja capitalización esa empresa o el activo que queramos operar. Entonces, nosotros al estar comprando en el mercado, deslizamos el precio por nuestro gran capital. Y esto, en otras palabras, significa que si nosotros queremos comprar a 10, y nosotros entramos con todo nuestro capital, podemos mover el precio, por ejemplo, a 11 y realmente no entramos a 10, sino que terminamos entrando en promedio, por ejemplo, a 10,5. Entonces se nos desliza lo que es el precio, lo cual se traduce en menor rentabilidad. Y acá les traigo un ejemplo para que vean lo importante que es tener los costos operativos en cuenta. Acá les traigo una estrategia que desarrollé sin costos operativos, lo cual podemos ver que tenemos una rentabilidad del 1629%,
que esto es, de nuevo, es en Bitcoin con otro ejemplo de una estrategia. Y podemos ver que parece una estrategia realmente muy rentable. Tenemos 1.263 operaciones. Pero, ¿qué pasa? Esta estrategia está backtesteada, es decir, validada en un entorno en el cual no hay costos operativos, no hay comisiones, no hay spread, no hay deslizamiento, es decir, slippage, no hay nada. Entonces puede parecer una estrategia muy rentable, pero si nosotros le agregamos los costos operativos, resulta que esta misma estrategia, como la ven acá, se convierte en esta estrategia que están viendo acá. Pasamos de un 1.629% de rentabilidad a un menos 94% de pérdida. Es decir, que básicamente perdimos todo nuestro capital. Entonces, fíjense lo importante que es tener en cuenta los costos operativos a la hora de analizar lo que son las estrategias y de nuevo, si lo hacemos de manera manual, puede ser más difícil tenerlo en cuenta. En cambio, de manera algorítmica, simplemente en la configuración le ponemos tantas comisiones, tantos costos operativos y ahí ya lo tenemos perfectamente funcionando y calculado como lo pueden ver acá. Entonces, ahora sí, una vez pasando por los costos operativos, vamos a la última parte que es la sección de riesgos. Y acá los resumí en tres diferentes. Tenemos el del exchange, que es el riesgo de quiebre, exchange o broker. Es decir, nosotros operamos en el broker y siempre tenemos que buscar que esté regulado, que esté asegurado, porque al final si ese broker el día de mañana quiebra, nuestro capital está invertido ahí y podemos perderlo. Es decir, es un riesgo que tenemos como cuando tenemos, por ejemplo, el dinero en el banco. Si el banco llegase a quebrar, nuestro dinero posiblemente sea muy difícil de recuperar. Entonces es un riesgo que va más allá del tren algorítmico, va más allá de todo, pero creo que está bueno poder comentarlo y para que lo tengan en cuenta. Después tenemos el apalancamiento, que es tener en cuenta el riesgo que tienen nuestras estrategias. Nosotros al final podemos tener una estrategia que es muy buena, pero si la apalancamos demasiado, puede hacernos perder todo el dinero. ¿Qué significa apalancar? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un capital de 100, me apalanco por 10, lo cual se me multiplica mi capital de 100 por 10. Es decir, estoy operando como si tuviese $1.000, pero realmente no tengo $1.000, tengo 100. Entonces, si, por ejemplo, llegase a perder el 10% del capital que estoy operando, pierdo $100. Y $100 es lo que tenía realmente. Entonces, básicamente significa que perdí todo mi dinero. Por eso hay que tener muy en cuenta lo que es el drawdown o el riesgo de nuestras estrategias a la hora de elegir lo que es el apalancamiento de las estrategias que nosotros vayamos a utilizar. Después, por último, tenemos la gestión inadecuada de las estrategias, que me refiero a andar activando y desactivando los algoritmos en este punto, es decir, bueno, con este algoritmo me fue bien, entonces le meto más capital, o con este algoritmo no me está funcionando bien, entonces se lo saco, y a lo mejor, si nosotros estamos todo el tiempo activando y desactivando, lo activamos en el peor momento y lo desactivamos también en el peor momento. Entonces, hay que tener en cuenta qué métricas tenemos en las estrategias y en base a eso poder ir regulándolas. Entonces, ahora sí, que no se diga más, vamos directamente a la práctica. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, lo pueden poner ahí en la sección del chat. De momento no hay ninguno. Ya sabéis que podéis poner en el chat. Perfecto. Vamos entonces a la parte práctica. Y para esto nos vamos a ir directamente a TradingView. Acá lo que hice es, ahí se ve Eduardo, ¿no? La pantalla por las dudas. Sí, sí se ve. Genial, perfecto. Acá lo que hice básicamente es abrir un gráfico en TradingView, puse lo que es el SP500 como podemos ver acá y estamos en velas de un día, es decir, cada una de estas velas representa 24 horas. Entonces acá podemos ver, analizar el gráfico como nosotros queramos, pero lo que hice fue desarrollar un algoritmo bajo la hipótesis de que lo que podría funcionar bien es que cuando una media de 10 cruce
a una media móvil de 20 que me realice una compra, como podemos ver acá, y que cuando suceda lo contrario, como podemos ver acá, que me realice lo que es el cierre de esa compra o dicho de otra forma, una venta. Como podemos ver acá, tenemos un montón de operaciones, es decir, si esto lo tendríamos que hacer de manera manual estaríamos muchísimo tiempo, pero en vez de analizarlo de manera manual, lo que hice fue programar un algoritmo que justamente lo que hace es hacer todas estas operaciones y ponerlas en lo que es un backtesting. Un backtesting básicamente es esto que nos aparece acá, que son todas las métricas que nos da, en este caso, TradingView para que nosotros podamos analizar. Pero antes de ir a las métricas, vamos a ir al PineScript o el editor de Pine, que es el lenguaje de programación que utiliza TradingView para que podamos desarrollar estas estrategias. Entonces, yo le voy a hacer un poco de zoom acá. Entonces, podemos ver acá que el código puede parecer complejo si no sabemos programar, pero vamos a ver que es mucho más simple realmente de lo que parece. En la primera línea que tenemos acá, básicamente ponemos lo que es la versión que nosotros queremos utilizar de TradingView. Acá estoy utilizando la número 5, hay 6 versiones, podemos elegir la que nosotros queramos. Y en la segunda línea le vamos a indicar si queremos que sea una estrategia o un indicador. En este caso le ponemos una estrategia porque queremos que nos realice compras y ventas para poder validar lo que es la estrategia. Después le ponemos lo que es el título, entre comillas, es decir, abrimos paréntesis y esto es todo lo que va a incluir nuestra estrategia. Entonces, lo primero que le ponemos es el título, ejemplo de estrategia de PopTrader, y el overlay que aparece acá es básicamente donde nosotros queremos realizar los dibujos que vamos a realizar. Es decir, en este caso estamos utilizando medias móviles, entonces si nosotros queremos que los indicadores aparezcan en el gráfico, tenemos que poner que el overlay sea igual a true, es decir, que sea verdadero, y si le ponemos que es falso, se va a dibujar aparte del gráfico. Y me podrán preguntar, Lauti, ¿por qué querría yo que un indicador se dibuja aparte del gráfico? Esto se da, por ejemplo, cuando nosotros dibujamos un RSI o dibujamos un MACD o un ATR. Entonces, estos indicadores, como van aparte, en ese caso tendríamos que escribir acá false y ahí se dibujarían aparte, pero en este caso lo dejamos en true porque estamos viendo lo que son las medias móviles. Entonces, una vez explicado esto, vamos a explicar rápidamente cómo se puede programar una media móvil, que como podemos ver acá, lo vamos a dividir en 3 líneas. Lo primero que vamos a hacer es definir que media-1 es igual a 10. Y simplemente para hacer esto, le ponemos que media igual a 1, y acá le podríamos poner que es igual a 10 sin más, pero si nosotros lo ponemos así, lo que va a suceder es que no nos va a dar la chance de poder modificarlo después en la configuración. Es decir, si yo acá voy a la configuración, ven que acá me aparece para poder modificar lo que es este parámetro de 10, pero si acá yo no lo pongo bajo un input, como aparece acá, no me permite modificarlo. Por eso en vez de poner media-1 igual a 10 y nada más, le ponemos que media-1 es igual a input entre paréntesis 10. Entonces sigue valiendo 10, equivale a 10, pero con el plus de que podemos modificarla ahora desde la configuración. Entonces, una vez que tenemos en cuenta esto, el source, vamos con la siguiente línea, que es el source 1, es decir, la fuente que nosotros queremos que tome para poder calcular lo que es esta media móvil. Entonces, el mismo ejemplo que les puse recién. Source 1 puede ser igual a close, y esto significa que vamos a tomar los cierres de cada vela. Pero en vez de ponerle simplemente que tome los close, le vamos a poner que tome los input, es decir, le vamos a poner input entre paréntesis close, para que nos dé nuevamente la chance de poder modificarlo acá desde la configuración si queremos que tome otra fuente diferente. ¿Qué significa esto? Básicamente una media móvil, como dijimos anteriormente, es el promedio de las últimas X velas. Ahora, las velas tienen 4 variables. Tienen los cierres, o sea, tienen las aperturas, la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Es decir, si nosotros, a ver, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si nosotros lo dibujamos así, bastante feo, pero tenemos una vela acá,
Y acá tenemos lo que es el máximo, acá tenemos lo que es el mínimo, y si esto fuese una vela alcista, en este punto tenemos la apertura y en este punto tenemos lo que es el cierre. Entonces acá, en vez de close, nosotros, por ejemplo, podemos ponerle que sea en base al open, es decir, va a calcular esos 10 últimos, ese 10 de parámetro que tiene, lo va a calcular en base a la apertura y no en base al cierre. Entonces, simplemente así es como se calcula lo que es la fuente de este código que tenemos acá. ¿Vale esto? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos en cuenta que media-1 equivale a 10 y SRC1, que sería la abreviación de source, equivale a close, como podemos ver acá, vemos que ahora sí hacemos un rejunte de los dos y decimos que la media-móvil-1, que es nuestra primera media móvil, equivale a ta.sma source media 1. ¿Qué significa esto? Eh, Mira, lo vamos a dibujar acá nuevamente. Imagínense que acá tenemos una carpetita donde, que se llama, por ejemplo, TA. Entonces nosotros tenemos esta carpetita y en esta carpeta incluye todos los indicadores que nosotros podemos testear en TradingView. Entonces tenemos, por ejemplo, las medias móviles o tenemos también las bandas de Bollinger o tenemos todos los indicadores que nosotros queramos testear. Entonces, para no tener que hacer los cálculos, pues recuerden que los indicadores son simplemente cálculos matemáticos, para no tener que hacer todos esos cálculos, podemos usar esta carpeta TA que nos aparece acá para poder extraer lo que son esos indicadores. Entonces, nosotros le vamos a poner TA.SMA. Significa que de la carpetita de TA, nosotros queremos queremos agarrar lo que es una SMA, que sería Simple Moving Average, que en español sería justamente la media móvil que nosotros estamos utilizando. Entonces, una vez que nosotros le decimos el indicador que queremos utilizar, le tenemos que decir la fuente de donde queremos que saque esos datos y le tenemos que decir el parámetro que queremos que utilice. Entonces, recordemos que source 1 es igual a close y media 1 es igual a 10. Entonces, le estamos diciendo que utilice los close y utilice 10 de parámetro para esta primera media móvil, que como pueden ver acá, acá hicimos una y acá hicimos otra que funciona exactamente igual. No tiene ningún cambio, lo único que cambia es que esta media móvil no es de 10, sino que es de 20 y le tuve que cambiar el 1 por el 2 para que no haya ahí un problema de que se llamen exactamente igual. Entonces, simplemente de esta forma, con estas tres líneas de código que tenemos acá, ya podemos tener lo que es nuestra media móvil. Y después nosotros, si esta media móvil en vez de que sea de 10, queremos que sea, por ejemplo, de 5, simplemente como le pusimos el input, lo podemos modificar desde acá. O por ejemplo, si en vez de que tome el close, queremos que tome el open, también lo podemos hacer de acá. Entonces, ahora sí, una vez explicado esto, para que nosotros podamos ver estas medias móviles como aparecen acá en azul y en naranja, tenemos que plotearlas o tenemos que dibujarlas. Y simplemente para esto utilizamos una función que se llama plot, abrimos paréntesis y le especificamos qué es lo que queremos que dibuje. En este caso, que dibuje la media móvil 1 y en este caso la media móvil 2. La media móvil 1 podemos ver que es color azul y la media móvil 2 es color naranja. Eso simplemente para distinguirlas, pero si no le ponen color, incluso si no las dibujan, no habría tampoco ningún problema. Entonces, hasta acá tenemos lo que es el cálculo de lo que son las medias móviles, pero hasta ahora no le dijimos lo que son las compras ni lo que son las ventas, no le dijimos absolutamente nada, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora sí, estamos en el punto de acá. Fíjense que en esta línea de código, simplemente lo que le estamos diciendo es que el long condition, que traducido al español sería condición de compra, es igual a que la media guión bajo, bueno, lo voy a decir sin el guión bajo para que no quede tan raro, pero
la media móvil 1 sea mayor que la media móvil 2, eso es igual a long condition. Es decir, long condition es igual a esto que tenemos acá. Eso es todo lo que dice esta línea de código. Ahora sí, se viene la parte por ahí un poquito más compleja para quienes por ahí no saben programar, que lo que le estamos diciendo en esta parte del código es que cuando se dé la condición de long condition, es decir, if long condition, que sería traducido así como si long condition, es decir, si se da la condición de long condition, queremos que realice una entrada, es decir, strategy.entry, indicándole que queremos que cuando se dé esta condición que realice justamente la entrada y tenemos que especificarle bajo qué identificador tiene que entrar. Que para que no suene por ahí tan complejo, un identificador es simplemente un nombre, o es como ponerle un código a cada operación. Entonces acá le pusimos compra, pero le podemos poner ID, por ejemplo, y funcionaría sin problema también. Es simplemente un identificador para poder después cerrar lo que es esa operación, que igualmente ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero que se queden en este punto es que le estamos indicando que cuando se dé la condición de compra, nos realice una entrada y acá le estamos especificando que queremos que sea un strategy.long, es decir, que sea una entrada y que sea en compra, porque podría ser también una entrada que sea en short o en venta, que sería generar ganancias cuando el precio cae. Pero en este caso queremos realizar simplemente una compra y de comentario le estamos poniendo que ponga buy, que es comprar en inglés. Esto lo que hace es que en estos puntos de acá, ven que acá dice buy y acá dice sell, que es justamente lo que podemos ver acá. Buy y sell en los comentarios. Entonces, ahora sí, le decimos que cuando se dé long condition, queremos que entre bajo el identificador que dice compra, que entre en compra y que el comentario sea buy, que significa compra en inglés. Ahora, exactamente esto que acabo de explicar acá funciona igual para exit long condition, es decir, la condición de salida de la compra traducido en español. Igualmente acá algo a aclarar, acá le pueden poner Pepito, por ejemplo, o le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner compra, por ejemplo, y acá le pueden poner venta y funciona exactamente igual sin ningún problema. Le pueden establecer el nombre que ustedes quieran. Pero importante, si acá le ponen compra y venta, acá también le tienen que poner compra y acá también le tienen que poner venta para que le funcione bien esta parte del código. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar así como lo teníamos. Y ahora sí, como les decía, funciona exactamente igual que nuestra condición de salida de compra es cuando la media móvil 1 sea menor que la media móvil 2. En otras palabras, que la media móvil 10 azul sea menor que la media móvil naranja de 20, como podemos ver que se da en este punto de acá. Entonces, funciona exactamente igual. If exit long condition, es decir, si exit long condition, cuando sea esta condición, queremos que nos haga un strategy.close, es decir, close significa cierre, queremos que nos cierre esa operación. Y acá viene el porqué del identificador. Imagínense que acá el código nos pregunta, bueno, yo entiendo que cuando se dé exit long condition, querés que haga un cierre de la operación, pero ¿de qué operación me estás hablando? Entonces acá es donde entra el identificador. Nosotros queremos que cierre compra, que justamente es esta misma compra que tenemos acá. Si acá nosotros le ponemos compra y acá le ponemos, por ejemplo, hola, nos va a querer cerrar hola cuando está abierto compra, es decir, no va a identificar qué operación tiene que cerrar porque no hay ninguna operación que se llame hola, sino que hay una operación que se llama compra. Entonces, por eso siempre tiene que ser igual el identificador tanto en la apertura de la operación como también en el cierre de la operación. Y después le ponemos el comentario cell, que es simplemente para que nos aparezca acá, como dijimos anteriormente, la parte de sell, que significa venta en inglés. Entonces, ahora sí, ya que pasamos por toda la parte de programación, que fíjense que esto es simplemente todo el código, no hay más código que este, es bastante sencillo, ya podemos validar lo que es nuestra estrategia, es decir,
todo esto que a nosotros nos llevaría probablemente un par de días poder evaluar operación por operación, simplemente con este algoritmo, con estas líneas de código, nosotros ya podemos obtener todos estos resultados que nos aparecen acá. Nos dice que tuvimos 649 operaciones, nos dice que la primera operación se hizo en 1873, nos dice que hubiésemos generado un 0,25% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense lo que comentaba anteriormente, lo importante que es tener en cuenta la gestión del riesgo, porque acá en este punto, si vamos a la configuración, podemos ver que estamos comprando un contrato en cada una de las operaciones. Y acá, como les dije anteriormente, vamos a hacer un doble clic, podemos nosotros comprar una cierta cantidad de contratos, como por ejemplo 100 contratos en cada operación, y vamos a ver que acá en todos lados nos aparece 100, 100, 100 y 100. O también lo que podemos hacer es que en vez de que nos compre, bueno, lógicamente esto va a modificar también a lo que es la rentabilidad y demás de la estrategia, y fíjense que en cuestión de segundos toda la estrategia se recalcula con la gestión del riesgo que nosotros queramos utilizar. Entonces, acá podemos predefinir que con este $1.000.000 que aparece acá de capital inicial, nos compre siempre 100 contratos, o por ejemplo, que nos compre $10.000 en cada operación. Entonces, el algoritmo automáticamente va a calcular, dependiendo de cuánto esté el precio y claro, dependiendo de cuánto esté el precio, cuántos contratos tienen que comprar. Es decir, si nosotros acá le establecemos que compre $10.000 del SP500, si el precio está a 10.000, va a comprar, por ejemplo, un contrato. Si el precio está a 1.000, va a comprar 10 contratos, porque siempre está comprando una base fija de dólares. Y después también podemos poner que sea un porcentaje del equity, que básicamente acá le estamos estableciendo que en cada operación nos compre con el 100% del capital, es decir, de este $1.000.000 con el que empezamos, que lógicamente es simulado. Acá podemos ponerle también el número que queramos. Lo que le estamos diciendo es que en cada operación nos invierta al 100%, por lo cual, si vamos al listado de operaciones, en la operación número 1 nos invierte $1.000.000, y, por ejemplo, acá podemos ver que perdimos el 11%. Entonces ya no tenemos ese $1.000.000, sino que tenemos 900.000 aproximadamente. Entonces, en la segunda operación no nos va a invertir ese $1.000.000, sino que nos va a invertir 900.000. Y así siempre nos va a invertir el 100% del capital, y nos da como resultado esta estrategia que tenemos acá. Ahora, un punto importante a tener en cuenta es que no tiene incluido los costos operativos, pero si quisiésemos incluírselos, lo podemos poner acá, en comisión, slippage, y acá podemos establecer en base al broker, en base al activo que estemos operando, lo podemos ir modificando, y por ejemplo, si nos cobra el broker 0,01%, lo establecemos acá y automáticamente se recalcula lo que es el algoritmo, lo cual fíjense que nos permite una facilidad enorme a la hora de analizar lo que es la estrategia, porque no tenemos que recalcular toda la estrategia manualmente, ni tenemos que hacer otro algoritmo, sino que simplemente desde la configuración podemos establecer las comisiones que nosotros queramos. En este caso, para fines puramente educativos, lo vamos a dejar en 0 para mostrarles las métricas que nos da este algoritmo que tenemos acá. Es decir, este algoritmo que tenemos acá, nosotros le damos que lo agregue al gráfico, le damos a guardar y que lo agregue, y nos abre lo que son las métricas. Es decir, ya lo tenemos integrado en el gráfico y lo teníamos configurado para que nos utilice el 100% del capital, por lo cual lo estaríamos usando de esta forma. Ahora, como dijimos, nos invierte el 100% del capital en cada operación, y fíjense que nos da los resultados que tenemos acá, que tenemos una cantidad de 649 operaciones que nos está calculando desde el año 1873, bastantes años para atrás. Y nos dice que de esas 649 operaciones, el 45% fueron rentables y el restante 55% fueron operaciones perdedoras. Y me podrán preguntar de nuevo, Lauti, ¿cómo puede ser que sea una estrategia
rentable, justamente por lo que comentábamos antes que si vamos acá a todas las métricas, podemos ver que, bueno, ahora lo habían cambiado por acá. Fíjense que acá nos aparece el average winning rate, que básicamente es la ganancia media que comentábamos antes. Entonces, fíjense que en promedio nos aparece que gana 5,17% y que en promedio pierde 2,84%. Lo que significa que cuando gana, gana mucho más. Bueno, tampoco mucho más, pero cuando gana, gana más de lo que pierde cuando pierde. Por ende, por más que pierda un poco más de veces de las que gana, igualmente resulta en una estrategia rentable. En resumen, nos da cantidad de operaciones, cuántas operaciones de esas fueron rentables, el profit factor, que es la división entre las ganancias brutas y las pérdidas brutas, como nos aparece acá. Si dividimos esto por esto, nos da 1,405, que básicamente nos dice cuánto más rentable es nuestra estrategia sobre las pérdidas que tuvimos, dicho de manera simple. Y por último, la parte por ahí más interesante para todos, nos dice la rentabilidad que tuvimos con esta estrategia, que en este caso fue de 5.816%, pero hay que tener en cuenta que es a lo largo de todos estos últimos años, desde 1873. Y nos dice, muy, muy importante también, el Max Equity Drawdown, que básicamente es la caída máxima que nosotros tuvimos, que podemos ver acá, si activamos el drawdown, podemos ver que se dio al principio de la estrategia, allá por lo podemos ver acá, allá por el 91 se nos dio este máximo drawdown, que por ahí no sé si se llega a ver bien, pero es este pico violeta que tenemos en este punto de acá. En ese punto nuestro capital se redujo un menos 65%, es decir, perdimos el 65% del capital, pero después la estrategia se siguió desarrollando y tuvimos otros drawdowns, pero en torno al 30% en promedio. Entonces, fíjense qué interesante que simplemente con un par de líneas de códigos, como tenemos acá, podemos volcarlo en un gráfico, como podemos ver acá, y como resultado nos da todas estas métricas que nosotros podemos analizar para ver si la estrategia que nosotros tenemos como hipótesis que podría funcionar efectivamente es rentable o no. Y ya para terminar, fíjense que también nosotros si queremos testear cómo funciona esta misma estrategia, pero no con 10 y 20, es decir, 10 y 20 son las medias móviles que tenemos, no queremos que sea 10 y 20, sino que queremos que sea, por ejemplo, 50 y 100, simplemente modificamos 50 y 100 y automáticamente todo el algoritmo se recalcula para que pueda hacernos esta estrategia de cruce de medias móviles entre 50 y 100. Entonces, fíjense que estas medias móviles que aparecen acá ya no son de 10 y 20, sino que efectivamente se modificaron. Para que lo vean de manera gráfica, si acá nosotros ponemos 10 y 20, nos aparece así, y si ponemos 50 y 100, nos aparece así como podemos ver acá. Entonces, el algoritmo funciona exactamente igual, realiza una compra cuando la media de 50, en este caso, es mayor que la media móvil de 100. Y fíjense qué interesante si vamos al backtest, es decir, eh, podemos ver lo que es la rentabilidad que tuvimos modificando simplemente los parámetros, que es del 15.000%, 15.592% de rentabilidad, es decir, 3 veces más de la rentabilidad que hubiésemos tenido con las otras medias móviles que habíamos puesto. Entonces, lo que podemos hacer en este punto es decir, ok, esta estrategia a priori resulta ser mejor, que es la misma estrategia, pero le modificamos simplemente los parámetros. Entonces, a nosotros en nuestra casa se nos puede ocurrir una estrategia que nos pueda parecer interesante y decimos, bueno, por ahí funciona bien con 10 y 20, programamos la estrategia, por ahí funciona bien, pero probamos después otros parámetros simplemente cliqueando un par de botones y tenemos en cuestión de segundos los resultados para poder validar si hay otra mejor combinación de métricas, que acá, bueno, ya entra eh, por ahí algunos problemas de optimización de parámetros, cosas un poquito más complejas a tener en cuenta, pero la cuestión es que tenemos la tecnología y las herramientas necesarias para poder testear de manera muy sencilla lo que son las estrategias que nosotros queramos desarrollar. Entonces, ahora sí, volviendo a la presentación, como digo siempre,
Esto recién es el principio, es el comienzo. También podemos hacer lo que es, por ejemplo, optimización automatizada, que es esto mismo que acabamos de hacer, de cambiar 10 y 20 por 50 y 100, pero con todos los parámetros y de manera automatizada. Ahí tendríamos que utilizar a lo mejor otros softwares, pero se puede hacer. Después, robustez de las estrategias, poder validar esas estrategias, ver cómo funcionan en diferentes entornos desconocidos o subiéndole lo que son los costos operativos o haciendo test de permutación de parámetros, Monte Carlo, o como aparece acá, justamente test de Monte Carlo, permutación de parámetros, o también test multimercado multi-timeframe, que significa básicamente poder agarrar esa estrategia y probarlo en otro activo, en otro mercado o también en otras temporalidades, que eh, sería básicamente eso, agarrar esa estrategia y poder probarla en diferentes entornos, haciendo diferentes test de robustez para ver cómo funciona. ¿Y de qué nos sirven a nosotros los test de robustez? Es simplemente para poder validar que esa estrategia no esté demasiado adaptada al pasado, cuestión de que no funcione en el futuro. Es decir, nosotros no trabajamos para ver una linda curva en el pasado, sino que lo que buscamos es que se desarrolle bien con nuestro dinero en real en el futuro. Por lo cual, para eso es lo que nos sirven los test de robustez. Y después tenemos lo que es la automatización de la operativa, como podemos ver acá, que una vez que tenemos esa estrategia que nosotros desarrollamos, la podemos automatizar. Y otras cosas a tener en cuenta, que anoté acá también, es que nos permite tomar decisiones objetivas y reducir lo que son las emociones y por ende tener más disciplina, porque justamente el tren algorítmico nos permite poder automatizar todos estos procesos y por ende las decisiones pasan a ser 100% objetivas, no estamos viendo un soporte o una resistencia que lo podemos poner un poco más arriba, un poco más abajo, sino que es totalmente objetivo. Es decir, si nosotros le damos esta estrategia a un amigo nuestro, va a ejecutar exactamente las mismas operaciones sin lugar a duda. Eso es lo que hace que sea 100% objetivo, por lo cual podemos analizarlo en el pasado y podemos ejecutarlo sin problema en el futuro. Y como decía antes, también nos reduce las emociones porque ya no estamos operando nosotros, sino que lo está haciendo el algoritmo por nosotros y nos aumenta lo que es la disciplina porque a lo mejor nosotros podemos estar durmiendo o haciendo lo que fuese y no tenemos 24/7 de tiempo para operar, por lo cual tenemos más disciplina en ese punto, somos más consistentes porque justamente el algoritmo está trabajando todo el tiempo. Incluso cuando estamos operando de manera manual, a lo mejor no seríamos todo lo disciplinado que podríamos ser, en cambio un algoritmo lo es y al 100%. Y por último tenemos la gestión del portfolio, que bueno, acá ya entramos en temas por ahí un poquito más complejos, pero sería poder decidir cuánto capital asignar a cada una de las estrategias y poder nivelarlo, por ejemplo, en base a rentabilidad, en base a riesgo, en base a diferentes cosas que nos daría para otra charla, pero como pueden ver acá, nos quedan un montón de cosas que ver, pero esta clase que vieron hoy acá de tren algorítmico es el principio. Y si quieren saber más de cómo empezar en este mundo del tren algorítmico que puede parecer complejo, pero explicado de manera simple y sin necesidad de conocimientos previos, ni que tengan que saber de programación, ni nada parecido. Si quieren tener ese lugar por donde empezar, pueden entrar a thehoptrader.com, donde nos dedicamos justamente a enseñar todos estos conceptos desde cero y en profundidad. Así que bueno, muchísimas gracias Eduardo por la invitación, muchísimas gracias a RoboTrader por brindarnos el espacio. Soy Lautaro Rodríguez, como dice acá, profesor de tren algorítmico de la Universidad Tecnológica Nacional y fundador de TheHopTrader. Acá tienen página web, redes y demás. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por la invitación y por el espacio. Muy bien, Lautaro, pues abrimos turno de preguntas. Podéis ponerlos en el chat o abrir el micrófono directamente y preguntarle a Lautaro. Daniel dice que muchas gracias, muy interesante. Juan José pregunta, ¿sueles utilizar algún builder para ayudarte? Bien, muy buena pregunta. No suelo utilizar builders porque todo lo hago programando directamente a mano, pero creo que podría ser una buena opción. Incluso en The Hop Trader enseñamos a utilizar builders también, pero primero enseñamos programación. ¿Por qué? Porque yo creo, esto es mi punto de vista particular, digamos, no tengo la verdad absoluta, pero
creo que siempre está bueno aprender a programar antes de utilizar builders. Primero vamos a explicar, para quienes no lo sepan, los builders son softwares programas que nos permiten poder desarrollar estrategias con códigos, como vimos acá, pero sin la necesidad de programar, lo cual puede sonar muy bien, pero lo que suele suceder es que suelen sobreoptimizar demasiado y si no sabemos utilizarlo bien, nos pueden generar esto que comentaba antes de una muy linda curva en el pasado, pero que en el futuro no funcione. Y si llega a surgir algún error técnico, que el código esté mal programado o que no funcione donde nosotros lo alojemos, si no sabemos programación, no vamos a poder solucionarlo. En cambio, si tenemos una cierta base de programación, sí vamos a poder solucionarlo. Por eso siempre recomiendo tener una mínima base de programación y después, sí, ya entendiendo bien lo que estamos haciendo, poder utilizar Builder. Muy bien, Raquel dice, buenas tardes. En el input de properties, ¿los valores los estableciste directamente en tu estrategia o están predeterminados en TradingView? Bien, eso es lo que establecimos en el código que mostré, que pusimos que sea de 10 y que sea de 20. Pero como lo pusimos bajo la función de input, nos permite ir a la configuración y después modificarlo fácilmente. Si nosotros no le poníamos el input, siempre íbamos a tener que modificarlo directamente desde el código. Pero siempre lo elegimos nosotros, no nos los da TradingView, sino que podemos seleccionar lo que nosotros queramos. Bueno, dice que me refiero a las comisiones. Perdón. Ok, las comisiones también las podemos predefinir desde el código o también desde la configuración. Muy bien. Ignacio dice, ¿qué opinas de la utilización de creación de algoritmos con Machine Learning con Python? Bien, me parece algo súper interesante. Eh, no quiero opinar tanto porque no soy experto en el tema. Tendría que estudiar más sobre el tema para poder dar una opinión fundamentada, pero me parece algo súper interesante. El único problema que veo por ahí es que pueden tender a sobreoptimizar, que justamente es esto que les comentaba de adaptarse demasiado a los datos del pasado, pero de nuevo, a lo mejor hablo desde la ignorancia, no puedo dar una opinión fundamentada. Es mi punto de vista en base a lo que sé de Python y Machine Learning, pero me parece que es algo interesante a explorar, pero siempre yendo a eso, ¿no? Teniendo el conocimiento suficiente, no solamente de programación, sino de trading en general, para saber bien qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo de esa forma y ver también si nos da una ventaja real a la hora de operar, porque ahora todo parece que con inteligencia artificial todo lo hace mejor y hay muchas cosas que lo hacen mejor, pero hay otras cosas que a lo mejor una solución más simple era igual o mejor que la inteligencia artificial. Entonces, siempre está bueno tener eh, esa apertura mental, por así decirlo, de entender que para algunas cosas el machine learning o la inteligencia artificial funciona súper bien, pero no necesariamente para todo. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, creo que está bueno tener en cuenta eso, pero es algo que me parece sumamente interesante, sobre todo para estudiarlo y tenerlo en cuenta. Ignacio te dice que es muy interesante el webinar de hoy. Juan Me José otra alegra. vez pregunta, ¿qué tipo de operativa sueles hacer? Scalping, swing, etcétera. ¿Qué ratios mínimos le exiges a una estrategia individual? Bien, yo suelo hacer estrategias más de swing, para quienes nos estén viendo, una estrategia de swing es como más largo plazo, no es compra y venta todos los días, sino a lo mejor mantenemos una operación días o semanas, por un tema de costos operativos, justamente. Si nosotros hacemos estrategias en scalping, por lo menos yo, por ejemplo, principalmente me especializo en cripto, y si hacemos estrategias de scalping y le agregamos los costos operativos, resulta que muchas estrategias que parecían ser buenas terminan siendo muy malas. Entonces, bueno, principalmente hago swing trading por eso, pero igualmente tengo diferentes tipos de estrategias. Muy bien, más preguntas. También podéis abrir directamente el micrófono si queréis preguntar ya Totalmente, directamente totalmente. contigo. Para eso estamos. Ajá.
Bien, no parece que haya más preguntas. Así que nada, agradecerte. Ah, sí. Raquel pregunta, ¿se podría configurar un input para limitar los periodos de tiempo? Bien, muy buena pregunta, Raquel. Sí se puede. Es una línea de código bastante específica, pero sí se puede especificar. Se puede decir que haga el backtesting de un periodo de tiempo, de un cierto periodo de tiempo a otro periodo de tiempo. Por ejemplo, para ver el último año o solo ver 2023 y demás. Hola, Muy buenas bien. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí. ¿Podrías comentar algo sobre la optimización? Por ejemplo, si partimos con miras a un año a futuro, ¿qué periodo de tiempo coges hacia atrás para realizar una optimización correcta? ¿Tres, Bien, 4, 5, 6 años? ¿Cómo ves bien. este tema? ¿Podrías comentar algo brevemente? Gracias. Sí, por favor, gracias a vos por la pregunta. Es muy buena pregunta. Yo suelo dejar en promedio el 10% de la data fuera de muestra. Es decir, utilizo de todos los datos que tengo el 90% para desarrollar lo que son las estrategias y el 10% lo dejo fuera de muestra. Un artículo muy importante es de mi amigo y compañero Jaume Antolí, que explica que lo que generalmente se suele hacer es dejar el fuera de muestra en los últimos años, pero Jaume lo que explica es que son años que estamos, bueno, él lo puede explicar mejor, ¿no? Pero que estamos dejando de explotar esa ventaja, entonces por ahí es mejor fragmentar ese fuera de muestra o ponerlo incluso al principio. Pero para responder la pregunta, suelo utilizar un 10% de fuera de muestra para validar lo que son las estrategias y también suelo usar otros activos, es decir, lo pruebo en un activo determinado y después pruebo otros activos que son similares, pero que no son exactamente iguales, como fuera de muestra también, que es algo que no, por ahí no se suele hacer tanto. Muy bien, gracias. Por favor, un gusto. Gracias a vos por la pregunta. Más cosas. Ah, no sé si en el chat nos habían hecho alguna, a ver si lo puedo ver acá. Eh, yo no veo, creo que las hemos hecho todas. Sí, Claro, la última que tenemos es de Raquel, sí, que es la claro, que ya hemos de tiempo. preguntado. Sí, 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 Pues muy bien. Muchas gracias, Lautaro, por tu ponencia, por que favor. para los que empiezan en este mundo, pues es de gran valor. Y nada, esperamos volverte a ver en alguna otra edición de RoboTrader Perfecto, con algún otro tema. perfecto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un gusto y un honor estar acá en RoboTrader. Así que nada, les agradezco muchísimo por la invitación. Muy bien. Discúlpenme un segundo.